Bien, continuamos con este programa previo al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional y damos la bienvenida al profesor Melanio Paredes, un hombre que siempre es bienvenido y que nos honra con su presencia con bastante frecuencia aquí en el Nuevo Diario. Así Muy es, buenos me siento días. parte de la familia. Sí, bueno, profesor Paredes, vamos a entrar en materia de una vez, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas suyas y del Partido de la Liberación Dominicana que usted representa con el discurso del presidente Luis Abinader? ¿Cuáles entiende usted que son los logros que podría exhibir el gobierno y además las deficiencias que tendría que subsanar, que anunciar su corrección o su enfrentamiento Antes de entrar en materia, quisiera enviar mis congratulaciones a todo el pueblo dominicano, a la diáspora dominicana en el exterior, en este nuevo aniversario de la Fundación de la República. Eso antes que todo. Claro. Sobre todo en un escenario en que parece que las nacionalidades y las soberanías se van esfumando. Bueno. Para el caso de la República Dominicana es fundamental levantar ese espíritu patriótico y el valor de la autodeterminación de la nación dominicana. Respecto a la materia que nos convoca hoy, porque el presidente de la República rinde cuentas o cuentos ante el país frente a... Bueno, se supone que sean cuentas. Eso esperamos, que sean cuentas. Sin embargo, los trailers, que es lo que se utiliza cuando hay anuncios de grandes presentaciones cinematográficas, los trailers no son buenos. Ajá. Desde la venida al país del secretario de Estado, el gobierno no ha venido mareando con el tema de las tierras raras. Yo no quisiera que las tierras raras sean las que tomen cuerpo importante hoy en el discurso del presidente. Esto así porque nosotros tenemos la tercera mina más importante de oro del mundo. ¿Y de qué ha servido? El oro es mucho más caro y se está cotizando prácticamente casi a 3,000 pesos la onza en el mercado internacional, que la tierra rara, porque no estamos hablando de los metales que se derivan de tierra rara, estamos hablando de tierra, de exportar tierra como se exportaba la bauxita, y eso no tiene un gran valor, tiene un valor estratégico para los países que la van a refinar, Exacto. no para la República Dominicana. Entonces, por Dios, que no nos vean con el mareo de tierra rara, porque hubo un segundo gran anuncio ahora, hace 2 días, que me parece que por ahí pudiera venir también el presidente, y es la gran marina que se anuncia frente al Jaragua, y un puerto de crucero. Dios mío, si todavía tenemos un río Osama que ha dañado el puerto Don Diego, y lo dio con mucha autoridad, porque yo fui administrador de la Autoridad Portuaria Dominicana, en que los barcos, los cruceros, temen venir a ese puerto, con el gran valor que tiene esa zona colonial, porque varios barcos se han dañado con todo, hasta las neveras, los animales que bajan por ese río Sama. Entonces usted no puede estar hablando de una marina frente a ese mar Caribe, picado por demás cuando hay tormentas tropicales, si usted no resuelve el problema del río Sama. Porque la misma basura que está en el puerto de Don Diego, vemos cómo se colorea de gris, sí, todo ese litoral del Mar Caribe. Entonces, por favor, señor presidente, no más sueños, no sueños. El país quiere que se le presenten resultados. Por ejemplo, se anunciaron 21 grandes obras en la última rendición de cuentas. Apenas 7 de ellas fueron terminadas, un 33%. Ahí está la circunvalación de Baní. Pregúntenle a los banilejos y a los azuanos si la circunvalación de Baní está terminada. La autopista Duarte tiene 5 años. Y el cuello, que se ha convertido en un símbolo de esa reparación, es el kilómetro 9 y los famosos carriles que no han aparecido. Y lo que uno escucha de la gente es las lamentaciones. Yo le digo a ustedes, no quiero que me vean como político. Pregunten a la gente, pongámonos en la piel de la persona. ¿Cómo anda la cotidianidad de la persona? ¿Cómo andan los servicios, educación, salud, transporte, seguridad ciudadana? Y yo pienso que son los aspectos que la ciudadanía espera que el presidente le hable. Y en este periodo, que es su segundo
su segundo periodo de gestión presidencial y su quinto año, el pueblo escuche razones, resultados, más que sueños, más que anuncios, que todos tenemos el derecho de dudar, porque hasta ahora se han quedado desde el 2020 en anuncios. Melanio, y hablando de educación, que usted la menciona ahí, yo quería preguntarle, usted como ex ministro de dicho órgano, ¿qué opinión le merece la puesta en circulación del libro del ex ministro de Educación, Rafael Fulcar? Estuve desde las 5, es mi amigo Roberto, en la puesta en circulación, pero tenía un compromiso para las 6:30 y a eso de las 6:05 salí del salón, le dejé la excusa a Roberto, no tengo el libro, tengo que escuchar el libro. Sí vi en una de las partes de prensa que él decía que no se puede mejorar la educación a partir del consenso. Es decir, él decía, si creemos que la educación la vamos a mejorar por el consenso de los actores o de los involucrados, eso no será posible. Yo tengo mi valoración sobre eso, pero prefiero ver los argumentos que les pone en el libro para luego opinar sobre ellos. Si vamos a hablar de educación ya, porque estamos hablando de una nueva gestión, ayer precisamente se juramentó un nuevo ministro, a que nosotros, aún no viniendo del área educativa, le deseamos que tenga mejor suerte que los anteriores, porque ciertamente este gobierno en 5 años ha tenido 3 ministros de educación. ¿Y cuál es el tema fundamental en materia educativa? Que para poder evaluar en el tiempo, porque es necesario, o sea, que un niño o niña que entre en preprimaria de 5 años salga con lectura comprensiva, tiene que esperar de 3 a 4 años. Es decir, que los resultados en educación se ven en el mediano y largo plazo. Es muy difícil cuando tú improvisas ministro de Educación en 2 años que se puedan mostrar resultados. O sea, tú no le puedes pedir a un ministro en 2 años que te muestre resultados, si bien debe exigirle eficiencia, debe exigirle continuidad de las políticas, que es lo que ha faltado aquí. Si no hay continuidad de las políticas educativas, seguiremos fracasando en materia educativa. Hablando en línea de educación, ustedes fueron los que hicieron el acuerdo sobre la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto. ¿Ve usted esa aplicación del 4% actualmente en esta pedí gestión? la evaluación de impacto del 4% en los gobiernos de Danilo y pedí la evaluación del impacto del 4% en la primera gestión de este gobierno. Recuerdo que Roberto Fulcar fue a lo que llamamos el Consejo General del Plan Educativo, donde estamos todos. Están los partidos, están las iglesias, están 4 ministros de Planificación, Educación Superior, Educación Preuniversitaria y está el director de Infotec. Y yo le pedía al ministro en aquel momento, usted no está obligado a seguir las pautas de la gestión anterior, pero sí está obligado a que examine los compromisos que asumimos, 155 compromisos, en el momento en que se comenzó a aplicar el 4%, que fue en el 2013. Relancen su política educativa, pero a la luz de lo que han sido medidas de consenso, mejoramiento de la calidad de los docentes, mejorar la lectoescritura en nuestros alumnos, porque usted aprende ciencia, tecnología, lo que fuera, pero primero hay que aprender a leer. Si usted no lee comprensivamente, no aprende más nada. Si usted esos primeros 2 ciclos de primaria no lo aprovecha en su escolaridad, va a terminar siendo un profesional deficiente, salvo aquellos que pueden superar las trabas del sistema y vía propia se mejoran su conocimiento, sus competencias, sus habilidades. Entonces, no se hizo un relanzamiento. Naturalmente, Roberto Fulcar toma la gestión del MINER en medio de la pandemia, pero todos arrimamos hombros para que, lejos de encerrar a los muchachos y se desconectaran del tema educativo, pudieran tener algún tipo de relación, porque la educación es sobre todo socialización entre actores, entre alumnos y maestros, entre maestros y familias, y eso, cuando se rompe, entonces ese ciclo, que es milagroso del aprendizaje, se rompe. El nuevo ministro llega y, lejos de evaluar qué pasó en esos 2 primeros años saliendo de la pandemia, lo que dice es que encuentra un caos. Pero precisamente el amigo Ángel Hernández
sale del ministerio ayer y lo que es una cantidad, 18 órdenes departamentales, movimiento a todos los niveles, y naturalmente el que llega no puede sentirse bien. Y me imagino que ahora el amigo Luis Miguel de Camps tendrá que evaluar todas esas decisiones porque va al frente de un ministerio complejo, que tendrá el presidente Abinader que esta última gestión mostrar algún resultado, y va a tener que revisar lo que hizo el anterior ministro. Continuidad de política, bueno, está el Plan Horizonte que ellos lanzaron, pero antes que el Plan Horizonte hay que ver si los compromisos del Pacto Educativo, que tiene un horizonte hasta el 2030, si las mete en cobertura, en aprendizaje, en mejora de la infraestructura escolar, en mejora de la tecnología y el materialamiento de la escuela, si se ha logrado o si hemos retrocedido. ¿Y usted entiende que la currícula actual de la escuela dominicana corresponde al mundo moderno, a los requerimientos del mundo moderno? Conversaba con un educador justamente ayer, una profesora universitaria que aspira a la rectoría de la universidad, y estuve sentado previo a la publicación del libro de Roberto, y le decía, cuando en el 2000, yo llegué en Infoté 2004, había un programa con la fundación, con el apoyo de una de las fundaciones internacionales para ampliar la oferta de educación técnico profesional. ¿Y qué hicimos esa fundación? No recuerdo si era Frederick Eber, el Infotec, el Ministerio de Trabajo y creo que la Asociación de Industria, si mal no recuerdo. Se hizo un levantamiento y un estudio sobre los nuevos oficios para el siglo XXI. Y ahí se establecía que habían oficios que iban a desaparecer, sí, y otros iban a migrar. Por ejemplo, se hablaba ya de oficios como la plomería, se hablaba de oficios que iban a variar en el tiempo, se hablaba ya en ese momento de la mecatrónica, se hablaba de oficios que serían los demandados por la nueva industria, por los servicios y por los cambios tecnológicos. En ese momento, 2005, hablábamos de la cuarta revolución industrial, por todo el tema informático. Hoy se habla de la quinta revolución industrial por el tema de la irrupción de la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial supera lo que fue la revolución informática. Entonces, todo eso tenemos que estar alerta. Usted no puede tener una universidad como la Autónoma de Santo Domingo, degulléndose millones de pesos del erario público, sacando contadores, abogados, hasta médicos de baja competencia que finalmente van a taxiar a Nueva York o a España, donde está nuestra diáspora. Usted tiene que ver, porque la República Dominicana no tiene recursos ilimitados, que los escasos recursos que podamos disponer para la educación preuniversitaria y la educación universitaria se enfoque en una mayor productividad, en sacar a aquellos profesionales y técnicos que efectivamente demanda el cambio global y el cambio tecnológico. Le pongo un ejemplo. El ministro de Salud Pública, creo que era Bautas Rojas, 2006, me llamó y me dijo que en los hospitales habían más de 10.000 millones de pesos invertidos en equipos médicos, que se habían convertido en ruinas modernas, porque estaban dañados, porque le faltaba una tarjetita, se había dañado algún elemento del software, y no estaban siendo bien utilizados, estaban almacenados en los hospitales. ¿Qué hicimos en el Infotec? Llamamos a los técnicos y diseñamos un curso técnico de tecnólogo en reparación de equipos médicos. 3 años después, yo recuerdo que antes de irme de Infotec graduamos los primeros 100. 3 años después, hablando con un ministro, me dijo que 6.000 de los 10.000 millones de esos equipos se habían recuperado como producto de la acción de esos tecnólogos que formamos en el Infotec y comenzaron a resolver problemas nimios que no lo podía resolver una enfermera o un médico porque no saben de eso. Claro. Lo resolvieron ellos porque fueron adiestrados, fueron capacitados para tales fines. Melanio, de cara a esta rendición de cuentas del presidente, que es el tema central de este día, las luces y las sombras de esta actual gestión de gobierno
y la posición del PLD en cuanto a los temas económicos y de salud. Hay un cuadro, y ojalá en la dirección me lo pueda poner, hay un cuadro Ahí está. que refleja, no sé si ustedes lo pueden estar, lo están Ahí Sí, está, viendo. estamos viendo. Ok, que refleja que este es un gobierno que nació subsidiado y ha continuado subsidiado. Nació en la pandemia y naturalmente durante el encerramiento el presidente Medina en ese último año de gestión tuvo que subsidiar una serie de sectores. La gente estaba encerrada, la gente no estaba produciendo y había que subsidiarlo hasta que superáramos esa situación. Pero el gobierno le cogió gusto. Este gobierno le cogió tanto gusto que ha seguido subsidiando. Y estos números son elocuentes para que puedan ver que yo no estoy haciéndole ningún acumulo. Miren lo siguiente. 2024, la nómina pública. Danilo la dejó en 204.767 empleados. Este gobierno la disparó a 341.787 empleados. Que se abrieron nuevos ministerios. Ellos hablaban de reducir ministerios, ellos hablaban de achicar el Estado. Sin embargo, no lo hicieron. Pero miren por dónde andan el erario, por dónde anda todo el dinero que se ha tomado prestado. Ayudas y donaciones. La dejó, aún con ese año de pandemia, en 16.743 millones de pesos invertidos en eso. Este gobierno lo subió a 53.763 millones de pesos en ayudas y donaciones. Gasto en publicidad, aunque quizá algunos medios puedan beneficiarse, pero se hablaba del gasto publicitario en el gobierno de Danilo Medina. En el 2019, 5.722 millones. Este gobierno, el último año, 11.400. Más del doble. O el más doble, del doble más. en publicidad. Pensiones. Y si usted me dijera que todo el sistema, la cadena de pensión a través de la AFP Mejoró. mejoró, no. No. Es que son pensiones improductivas, como aquellos 100 millones que le dieron a los dueños de básicos. cesta y nunca se pudo explicar. Son favores con el erario público. Favores. 63.300 millones gastados en pensiones. En el último año de Danilo Medina, 35.717. Subsidio eléctrico. Ahí sí se paran las aguas. Se ha multiplicado un subsidio de cerca de 500 millones, 498 millones en el 2018, a entre 1.600 y 1.800 millones en el subsidio eléctrico. Y si tuviésemos menos apagones, pero esto, además de ese subsidio triplicado, también se han triplicado los apagones. Pero ¿y entonces cómo se explica ese incremento en el subsidio eléctrico? Yo pienso que es a eso que debe el presidente de la República rendirle cuenta al pueblo dominicano, porque todo eso se traduce en la cotidianidad de la gente, en peores servicios educativos, en peores servicios de salud. Señores, la carta pastoral de los obispos, que la hacen cada 27 de febrero, como lo hacen también para Semana Santa, con el sermón de las 7 palabras, se la dedicaron. Yo digo, miraron para otro lado, no miraron el tema de inseguridad, no miraron el tema del costo de la vida, que está dando duro a la población, la dedicaron al sector salud. ¿Y qué es lo que dicen? Que es un caos, que los hospitales no están siendo abastecidos, que los programas de medicamentos de alto costo han desaparecido, que la red hospitalaria se ha desmantelado, a pesar de que Danilo Medina, y se le criticó, inició o dejó en proceso más de 55 hospitales, incluso la ciudad Luis E. Aybar, que la inauguró el presidente en una primera parte y reconoció, y fue digno de reconocimiento de su parte, que había sido una obra del pasado gobierno, pero terminó. Esa ciudad, yo no sé si ha terminado. ¿A ustedes les parece? Yo no he visto que han inaugurado la culminación. No, y al frente de ella un profesional de la valía de integridad de José Joaquín Puello. Entonces, por Dios, si vamos al tema duro que le afecta a la gente, los alimentos, un 48% han subido los alimentos en los últimos años. ¿Y el la gente está comprando arroz a 50 pesos y pollo por encima de 85 pesos. Esa duele. A esas personas no me deben hablar de tierra rara,
no me deben hablar de la Marina frente a Jaragua, no me deben hablar de que vamos a construir una refinería en Guyana o que vamos a sembrar grandes extensiones de maíz. Por Dios, ya no más sueños. Y el tema migratorio, porque yo creo que hoy, una fecha como hoy, es propicia, ¿verdad?, para reafirmar la nacionalidad dominicana. Ahí el presidente hará uso de su histrionismo, buscando unos aplausos. Va a decirle que aunque aquí vino el secretario de Estado norteamericano y que hay más de 50.000 haitianos que lo sacaron de un programa, exiliados haitianos, lo sacaron de un programa de Estados Unidos y para algún lado van a mandar a esa gente. No, se sabe que es para acá. No, Bueno, el puerto de origen. No, eso es un engañabobo. Aquí no hay puerto. En Haití no hay dónde recibir esto, obviamente. Sea, van a hacer una escala aquí y cuidemos de esa Sí. escala. Porque, ¿qué resulta, señores? Las bandas estaban ya en la calle de Elmas. La calle de Elmas es una calle larga que va del aeropuerto hasta Petionville. Yo estuve en Haití. La única vez que fui a Haití, tuve que salir huyendo porque fue el golpe de Estado a Próspero Abril. Fue a un intercambio con la Asociación de Enseñantes Haitianos, creo que año 87, 89. Y tuvieron que sacarme rápidamente de la embajada, porque comenzaron los disparos y un golpe de Estado en Haití. Eso es Haití. Ese es nuestro vecino Estado fallido. Entonces ya las bandas han llegado a la calle de Elmas y han estado asesinando en los hogares. Entonces, ¿para dónde van esos haitianos? Naturalmente el presidente va a decir que él se portó como todo un hombrecito y que le dijo al secretario de Estado que para acá no, que los haitianos no vienen para acá. Pero ese es un problema que siempre será un peligro, sobre todo con una frontera tan porosa, señores. Y los mecanismos mafiosos te exportan 200 y entran de inmediato por esa frontera porosa 150. Y es un reciclaje que hay, lamentablemente, para que podamos proteger nuestra soberanía, nuestra capacidad el partido de dar oportunidad a los dominicanos. El partido de gobierno tiene una mayoría absoluta en las cámaras legislativas, o sea que no hay pretexto para que no se apruebe una serie de iniciativas que se consideran prioritarias en este momento. Si a usted le tocara elaborar la agenda legislativa para los próximos, en las próximas legislaturas, una empieza precisamente hoy, ¿cómo estaría conformada esa? Primer aplauso del presidente. Yo modifiqué la Constitución de la República para no repostularme. Nadie antes lo había hecho. Se prohibió lo que estaba prohibido. Yo modifiqué la composición o los alcances del Consejo de la Magistratura para designar una procuradora independiente, la misma que estaba antes y que ahora le elevaron de categoría. Por ahí vendrá el presidente. Ahora, ¿y la ley de agua? ¿Y la ley de agua? ¿Y la ley de ordenamiento territorial? ¿Y ese código penal que ha pasado 20 años dando tumbos ahí por un tema elemental de las causales? Es un tema de orden científico. El presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina lo observaron. Bueno, el presidente Abinader se comprometió con las causales, se lo reclaman a cada rato los grupos de mujeres al presidente de la República. Presidente, con esa mayoría que usted tiene, que le permitió modificar la Constitución y hacer todo eso, entregue a la República Dominicana al menos el Código Penal, la ley de agua y la ley de ordenamiento territorial. Y no me vaya a hablar de la Marina frente a Jaragua, cuando lo que usted debió decirle a Carolina, ¿dónde está el gran programa para resolver los temas de inundación en la capital? El drenaje pluvial. El drenaje pluvial. Desarrollo sostenible, una metrópolis contaminada. Le tengo una pregunta. ¿Qué usted opina sobre la fusión del Ministerio de Educación Superior con Educación Básica? Otro invento. Tú tienes un Ministerio de Educación que no ha dado pie con bola en este gobierno para resolver el tema de cobertura. Estábamos supuestos a construir 10.000 aulas entre el 2020 y el 2024 para continuar. Danilo dejó cerca de 20.000 aulas agregadas al sistema y poder al año 2030, que es el horizonte del pacto educativo, tener plena cobertura cubierta en primaria, plena cobertura cubierta en secundaria y avanzar en la oferta inicial, que puede comenzar a los 5 años como establece la ley, pero puede comenzar por los 3 años. Mientras más temprano comience, mejor. Pero no se planteaba plena cobertura de primera infancia, sino avanzar en ello.
eso se quedó en el tapete. Porque de las 10.000 aulas que debió construir este gobierno, solamente construyó las 1.600 que había iniciado la gestión de Danilo Medina. Entonces, además de ese problema y que hay deterioro todos los años que requiere mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, se dejaron de ejecutar en el año 2022 25.000 millones de pesos del 4%. O sea que no pueden alegar que no hubo recursos, había recursos. Este año pasado se dejaron de ejecutar 12.000 millones de pesos. Pero faltan sanitarios en las escuelas, no hay agua potable en muchas de ellas, la población en toda la zona turística donde hay una movilidad social, la cobertura están 40 y 50 niños por aula y los niños haitianos en guetos como Verón han ocupado las plazas que debían ocupar los niños dominicanos. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy en nuestras escuelas. En Asua estuvo paralizado por un mes. Creo que está todavía. Incluso hay una sentencia en los tribunales. ¿Y cuál es el alegato? Jamás lo justifico. Para mí el derecho fundamental de los niños y niñas a su educación es fundamental. Y si en un distrito no hay los profesores, como alegan los profesores y la ADP de Asua, si no hay en un distrito, Asua es la provincia que más municipios tiene, no me paren las clases en otro sitio. Si en La Guarana fumigaron de manera criminal, afectando la salud y la vida de alumnos y docentes, no me paren la docencia en Pimentel o Castillo. Melanio, o sea, yo no comulgo el populismo que muchas veces se da y que por cualquier cosa paraliza la docencia. No, pero si el gobierno no es capaz de asegurar que los profesores que se requieren en una determinada regional estén designados para evitar el caos, por Dios, no le exijamos entonces a los docentes que tengan buenos rendimientos, porque ahí no se va a poder impartir docencia. La fusión es un invento, porque usted está mandando, porque lo que se dice es que el MESI, el Ministerio de Educación Superior, iría como un viceministerio de Educación que no ha dado para resolver los problemas propios. Y además, ahora mismo en España, en Egipto, se han creado ministerios de Investigación, Desarrollo e Innovación, que es un área fundamental para las academias, para la educación superior, ciencia y tecnología. Y cuando estamos hablando de una quinta revolución industrial, usted me reduce un ministerio a un viceministerio de un ministerio que tiene cantidad de problemas no resueltos. Eso es un invento y tiene un único propósito: arreglar las cuentas contables, porque los 12.000 o 18.000 millones que se dejaron de ejecutar en el MINER se lo van a pasar ahora al MESI y suma cero para el gobierno. Bueno, le damos las gracias, profesor, por su comparecencia aquí en nuestro programa. Siempre son, ¿verdad?, muy bien valorados su... Y recuérdense que ponerse en el pellejo de la gente, del ciudadano de a pie. Yo no estoy haciendo ningún acumulo. Yo escucho a la gente y veo el comportamiento de los ciudadanos. Bueno, gracias de nuevo, profesor. Ya sabe, usted siempre tiene las puertas abiertas aquí en el Nuevo Diario. Vamos a una pausa y volvemos en breve.